Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del grupo GPS. Este fue un grupo que comenzó hace ya algunos años y del cual em, pues ha sido como una alegría poder compartir, poder tener como esa oportunidad de encuentro en el cual podamos discutir, compartir, hablar sobre temas sistémicos. Como les decía, es un grupo que lleva varios años. Empezamos de manera presencial en España hace algunos años. Aquí todavía no lo hemos podido hacer presencial, pero bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo virtual y se pueden unir personas desde muchos lugares. Normalmente yo escojo los temas, pero la idea es que pueda ser más interactivo. Entonces, si alguien tiene algún tema específico que quieran que tratemos, lo pueden proponer por el chat. Mm, a veces surgen cosas, a veces tanto en las sesiones de constelaciones como en los grupos, surgen cosas y qué bueno que podamos discutir sobre ello y qué bueno que podamos pues ampliar temas desde este espacio que es el grupo GPS. A veces surgen cosas a nivel, no sé, de los países, de las circunstancias, político, del mundo. Y bueno, poder darle la visión sistémica también es una manera de que todos crezcamos y todos tengamos una oportunidad de ampliar esa visión. Uno de los conceptos más bonitos que trabaja Hellinger es el ampliar la mirada. Ampliar la mirada implica muchas cosas. Implica incluir a personas de nuestro sistema familiar, pero también tener ese concepto de que todos somos uno, que somos un sistema familiar de nuestra ciudad, de nuestro país, de las personas con las cuales nos relacionamos y finalmente somos un sistema como humanidad. Y todo lo que se pueda aportar a ese crecimiento como humanidad, pues es bienvenido. Bueno, tengo una presentación para compartirles. Bueno, el título que quise poner esta vez fue ¿Cómo llenar el vaso medio vacío? Hemos escuchado muchísimo esta metáfora del vaso medio vacío, medio lleno. Y a veces nos centramos en buscar definir cómo está, si está medio lleno o medio vacío. Y esta metáfora nos habla de la manera de mirar la vida, de si somos personas positivas o negativas. Pero en estos días me puse a pensar que evidentemente en nuestra vida a veces sentimos ese vacío, a veces sentimos que tenemos cosas, pero que hay cosas que nos faltan. Y la propuesta es, vamos a mirarlo desde el punto de vista sistémico. ¿Qué significa sentir que tenemos el vaso medio vacío? ¿Y cómo hacemos para llenarlo? ¿Cuáles son esas estrategias o esas cosas que nos pueden ayudar a comprender qué significa ese vacío y también cómo se llena? Para comenzar, quiero que hagamos consciente eso que se llama la visión. Es como esas gafas que tenemos puestas y que nos llevan a determinar muchas cosas de nuestra vida. Casi que les pediría en este momento que sean conscientes de cuáles son las gafas que traen, cuáles son las creencias que traemos de nuestro sistema familiar, cuáles son esas circunstancias de nuestra propia vida que nos han hecho mirar de una forma o de otra. ¿Cómo se construye la visión? ¿Cómo se construye las gafas? De muchas formas. Nuestro sistema familiar es una parte importante. Si yo provengo, por ejemplo, de una familia muy, eh, muy estricta, eh, con unos valores muy específicos, pues esto va a ser una parte de esas gafas. Si yo provengo, por ejemplo, de una educación religiosa, de cualquier religión, pues eso va a ser parte de las gafas. Si yo
he nacido en un país con una serie de características determinadas, pues eso hace parte de las gafas. No es lo mismo nacer, por ejemplo, en un país europeo que nacer en un país latinoamericano. Todos sabemos que tenemos costumbres, ideologías diferentes, estructuras sociológicas, políticas, hasta lingüísticas diferentes. Las circunstancias de nuestro embarazo, de nuestro nacimiento, de nuestro crecimiento, también pueden marcar una forma importante esas gafas por las cuales vemos. Esas relaciones que tengamos en nuestra vida y si esas relaciones han sido positivas o negativas, si hemos tenido buenas o malas experiencias, también pueden marcar la forma de nuestras gafas. Como este trabajo es un trabajo de autoconciencia y de autoconocimiento, yo les propongo que se tomen un par de minutos para anotar eso que llegue en este momento a la mente, de cómo son mis gafas. Podemos elegir, por ejemplo, de qué color son, en un puro ejercicio inconsciente. Escojamos un color, teniendo en cuenta los colores del arco iris, morado, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Podemos tener en cuenta el negro, el blanco, el café, el rosado o cualquier otro color que tengamos en mente. Pensemos en eso, o sea, ¿con qué gafas estoy mirando el mundo? ¿Qué circunstancias de mi vida hacen que yo vea de una manera particular? ¿Qué cosas me han marcado? La presencia o ausencia de un papá o de una mamá, el hecho de haber nacido en una familia con muchos hermanos o sin hermanos, el hecho de haber tenido una persona que haya cuidado de nosotros, diferente a nuestro papá y a nuestra mamá, eventos difíciles, traumáticos que hayan sucedido en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o en nuestra juventud, cosas que hayan pasado en nuestro país, en fin, los temas pueden ser muchos. Solamente quisiera que pensaran un poco, ¿no? ¿Cuáles son esas gafas y de qué manera vemos el mundo? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, algunas cosas. Y básicamente eh, esas circunstancias o esa visión del mundo, esas gafas pueden hacer que veamos el vaso medio vacío, medio lleno, o que podamos darnos la oportunidad de llenar lo que nos hace falta. Y esa es la propuesta que vamos a hacer. Aquí les traigo una imagen de una teoría que es bastante importante en términos de las visiones del mundo y es algo desarrollado por Ken Wilber. Entonces, aquí simplemente esto nos impulsa a mirar cómo esas circunstancias, si tenemos una vida tranquila o tenemos una vida con dificultades o si tenemos la oportunidad de estudiar o de acceder a un conocimiento, pues eso va a determinar nuestra manera de ver el mundo. También, si esas estructuras intelectuales son muy rígidas, eso va a marcar la manera como observamos y cómo nos damos cuenta del mundo afuera. En términos generales, el interior, lo que recibimos, que termina de alguna forma formando nuestra, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras creencias y patrones mentales, va a determinar muchas cosas de lo que sucede afuera. Aquí está un poquito más compleja la información. No me voy a detener en ello, simplemente quería mencionarles cómo algunas de esas circunstancias de vida nos llevan a vivir en, en un lugar más de supervivencia, de miedo, de afrontar el mundo y las dificultades del mundo de una manera determinada, y como otras, dependiendo de ese nivel de conciencia que desarrollemos, nos pueden llevar más hacia emociones o niveles de conciencia más elevados que tienen que ver más con el amor. En términos generales, cualquier ejercicio, cualquier
trabajo que hagamos de conciencia nos va a ir elevando poco a poco hacia una dimensión mucho más elevada, donde finalmente el mundo cambia también para nosotros. Y entonces hoy les traigo unas preguntas básicas, las preguntas básicas que nos hacemos como seres humanos a veces. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Puede tener muchísimas respuestas. En mi caso, pues soy una mujer, hija de familia, hermana, fui esposa, soy mamá, soy terapeuta. Tiene muchos roles, ¿sí? Y en el fondo es, ¿quién es esa alma que habita este cuerpo? ¿Y cuáles son esos retos que mi alma tiene para mí? ¿De dónde vengo? Que puede tener que ver mucho con el sistema familiar. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi sistema? Por eso es tan importante conocer a nuestro sistema, porque marca muchas de las cosas conscientes e inconscientes que son. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy físicamente, emocionalmente, mentalmente? ¿Dónde estoy en este momento de mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son esos retos que el alma tiene para mí y que me los está presentando, aunque a veces no los vea del todo? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito aprender? Está determinado también por esas metas, ¿no? Para lograr un objetivo, pues tengo que aprender cosas. ¿Qué me hace único? ¿Qué me hace única a mí? ¿Cuáles son esas características que yo he logrado como todas las almas alquimistas, rescatar de eso que es combinar la historia de mi familia, las vivencias que yo he tenido, con lo que yo, como ser único e irrepetible, puedo lograr? ¿Cuáles son mis asignaturas pendientes? ¿Qué es lo que me hace falta aprender? ¿Y cuáles son los obstáculos que tengo adelante? ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas que todavía veo como una montaña enorme que no puedo, que no he logrado pasar? Esas son unas preguntas que nos hacemos en el trabajo personal y especialmente en el trabajo personal sistema. Muchos de nosotros podemos tener como muy real esta imagen. Solamente conocemos una parte de nuestra historia familiar. A veces ni siquiera sabemos los nombres de nuestros abuelos o bisabuelos. A veces esa historia familiar permanece como oculta por circunstancias. Y evidentemente es una parte muy importante de nuestra historia y nuestra manera de ver el mundo. Imagínense esta metáfora que puede significar muchos caminos que Mira, llegan amor. a un solo camino. Eso es un poco lo que puede ser nuestro sistema familiar. Perdido allá en el horizonte está el origen de lo que es nuestra familia. Muchas veces no lo conocemos, muchas veces conocemos una partecita de la historia, Ya con pero eso lo... todo eso que ha sucedido. Bueno, entonces, la vida nos llega desde muy lejos, desde muy lejos por allí. A veces no sabemos ni de dónde, ni qué viene, ni cuáles son esas circunstancias que traen. Puede surgir desde por allí dolores, traumas, muertes, cosas difíciles que a veces ni queremos recordar. Pero resulta que la vida llega desde allí. Luego, en alguna partecita de lo que somos nosotros, está guardado eso que viene en nuestro sistema familiar. Ahora, imagínense lo que significa conocer a nuestro sistema, que es el movimiento inverso. Ya no es desde allá viene la vida, sino yo me volteo a mirar de dónde viene la vida. Si yo siento de pronto que por allí a la izquierda hay un dolor muy grande, digo, ay no, por ese camino no voy a coger. Y entonces es como si cortara una información o negara una información que proviene de allí.
Y sigo mirando y digo, no, uy, no, es que ese abuelo fue tan malo, ese abuelo trató tan mal a mi abuela, ese abuelo fue violento, ese abuelo fue abusador, fue golpeador. No, 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 yo por ese lado no quiero coger. Y es como si fuéramos cortando, cerrando, quitando, eliminando de esa visión una partecita de lo que somos nosotros. Cuando trabajamos la conexión a la vida, la prosperidad, el bienestar, la salud, pues empezamos a mirar con otros ojos, empezamos a mirar desde el punto de vista sistémico con una mirada más amplia que nos permita ver qué fue lo que pasó allá en ese sitio que se ve como oscuro, qué fue lo que sucedió y cómo podemos poner luz allí, porque resulta que eso también somos nosotros. Este es el concepto sistémico. El concepto sistémico es que todo eso que estamos viendo somos nosotros, que ese camino que se ve fuerte, grande, amplio, está alimentado por lo que ha sucedido en la historia del tiempo. Si lo miramos desde otro lugar, ya no solamente es lo que sucedió con nuestros antepasados, es lo que hemos sido nosotros, como almas, porque aunque estemos experimentando una vida hoy aquí, pues el alma no muere, el alma permanece, la conciencia permanece. Y eso que hemos sido está allí también, de alguna forma. Entonces los invito a que recuerden esta imagen, sean conscientes de lo que significa pertenecer a un sistema y también de lo que significa haber vivido muchas circunstancias como almas que nos traen hoy al presente a lo que estamos viviendo aquí. Desde esta mirada, pues el sistema familiar es esto, ya no es solamente una partecita que conocemos, sino todo, en, en una riqueza tan grande que así como hay muchos dolores y muchas circunstancias difíciles, también hay montones de circunstancias positivas. Yo vengo trabajando un tema hace algunos años que se llama los dones sistémicos y es eso que traemos de nuestra familia, eso que a veces a raíz de las circunstancias difíciles logramos desarrollar. Y cuando somos conscientes de ello, pues nosotros mismos nos sentimos profundamente enriquecidos, conectados y con una fuerza que nos permite lograr muchísimas cosas. Entonces, ahora, desde el punto de vista sistémico, estas son las preguntas que yo les propongo. ¿Quién está excluido? Como esa persona de la que no se habla, como esa persona que no queremos recordar, ya sea porque hizo algo que no estuvo bien o porque tuvo un destino difícil. ¿A quién no conozco? ¿A quién no conozco que de pronto no quiero conocer? Pero también a quién no conozco, de quién no tengo información. ¿Cuál es el lugar que yo ocupo en mi familia? Esta parece una pregunta muy obvia, pero resulta que a veces nuestro lugar cambia. Si, por ejemplo, nuestra mamá tuvo pérdidas, tuvo abortos, es probable que ya no seamos el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, o el primero, o el único, sino que haya más personas en nuestra familia. Y esa es una pregunta que necesitamos hacer. En muchísimas familias, especialmente en generaciones anteriores a la nuestra, no es un tema del que se hable fácil. No se habla de los abortos, mucho menos de las pérdidas, porque es doloroso, porque es difícil, porque a veces hay emociones como la culpa, la vergüenza, la tristeza, el duelo sin resolver. Entonces, esta es una pregunta muy importante. ¿Cuál historia está oculta? ¿Cuál es esa persona o personas de las que casi no se habla o que se habla como en circunstancias así íntimas? Una prima, una tía, una abuela, un abuelo. De pronto tuvieron vivencias que no son muy acorde a nuestra familia y que de alguna forma son como las ovejas negras
o esos excluidos de los que no se habla. ¿A quién juzgo de mi familia? ¿Cuál historia juzgo duro? Esa persona que tal vez estuvo por fuera de la ley, esa persona que hizo cosas con las que yo no estoy de acuerdo, o esa persona que vive actualmente y que tal vez causó daño. ¿Con qué personas de mi familia siento afinidad aunque no las conozco? A veces pasa que escuchamos historias y eso nos produce una emoción. Yo, por ejemplo, sentí una especial afinidad con un tío de mi papá que murió en un accidente aéreo. Y cada vez que lo mencionaban era como que yo me llenaba de emoción. Y bueno, es un tema que he tenido que trabajar, tratar de comprender qué conexión tengo con él, ¿no? O qué conexión tenía mi mamá o mi papá con él, que me hace a mí mirar ese lugar. ¿Cuáles son las virtudes y defectos de mi familia? ¿Cuáles son las cosas que yo reconozco que mi familia no ha logrado? ¿Y cuáles son las que sí? Esta es una parte muy importante del trabajo personal, porque aquí nos reconocemos. Y yo digo, el sistema familiar es como el mapa del tesoro. Nos ayuda a encontrar aquello que queremos obtener. Mirar al vaso medio vacío a veces es esta imagen, es estar mirando lo que nos falta. Y puede que el vaso le falte solo un poquito para llenarse. Puede que en nuestra vida sintamos que nos falta solamente esa flor para sentirnos felices y contentos. Lo que sucede es que por estar mirando a lo que nos falta, dejamos de ver lo que sí está. Y aquí es donde los invito a que se volteen a mirar a lo que sí tienen. Eso que nos dieron nuestros padres usualmente es esa cantidad de flores que tenemos allí. Lo que sí lograron, lo que sí pudieron darnos. Pero a veces nos quedamos mirando a ese momento en que hubo soledad o ese momento en que nos sentimos heridos o ese momento en que no estuvieron para nosotros. Y necesitamos ser conscientes que esa postura es una postura que se puede cambiar. Podemos cambiar nuestra mirada, podemos reconocer lo que nos falta y atesorar lo que ya tenemos. Y esta es la primera propuesta importante como ejercicio el día de hoy. Aprender a voltearnos, a mirar lo que sí tenemos, al presente, lo que hemos logrado en nosotros mismos también. Porque solamente nosotros podemos reconstruirnos. Muchas veces esperamos que el otro cambie. Esperamos que esa persona que se portó mal con nosotros, que fue injusta, que nos hizo daño, cambie y venga y nos pida perdón. Pero eso muchas veces no sucede. Incluso pues porque esas personas pueden ya no estar en nuestra vida. Pero lo que sí podemos es cambiarnos a nosotros mismos, cambiar nuestras creencias. Y si yo cambio, cambian mis gafas, cambia mi forma de mirar el mundo. Esa es la propuesta que yo tengo desde el programa Perspectivas, que es cambiar la mirada y reconstruirnos, reconstruir nuestra manera de ver el mundo, avanzando cada vez más en conciencia. Y aquí este mensaje de una extraordinaria ilustradora que es Karen Castilla. Todo tiene que ver con la historia que te cuentas sobre lo que te sucede. Cuando cambiamos el relato, cambia la vida. Cuando cambiamos la manera en que nos contamos la historia, podemos tener un final diferente para esa historia. Cuando aportamos conciencia, trabajo sistémico, trabajo personal, es como si pudiéramos reescribir esa historia de una manera más positiva con los aprendizajes. Lo dice también mucho el doctor Jorge Carvajal. Si yo miro a mi historia y a mis circunstancias desde el lugar de la víctima, voy a seguir siendo una víctima. Pero si yo me considero un aprendiz de la vida, y esas personas o esas circunstancias son mis maestros, pues mi historia de vida cambia. Y yo empiezo a encontrar eh,
todo el tiempo esos aprendizajes que me ayudan a crecer. Aquí hay una pequeña ilustración de lo que significa mirar a ese vaso y cómo, dependiendo de quiénes seamos, se puede mirar distinto. Como optimistas, medio lleno; como pesimistas, medio vacío; realistas, es un vaso de agua que tiene una cantidad hasta cierto punto; como físicos, que podemos entender que evidentemente el vaso está lleno porque tiene una parte líquida y una parte gaseosa; como surrealistas, que es la parte como imaginativa, ¿no? Imaginar que podemos cambiar esa realidad del vaso y poder verlo de otra manera; como relativista, que ya no significa, que ya significa como decir, ah, bueno, no me importa tanto que tiene, simplemente lo disfruto; como una persona con una concepción utópica de la vida, que piensa más bien que todo puede mejorar y que se puede ver distinto; como un escéptico que dice, pues es solo agua; y como un artista que puede colorear esa agua o esas circunstancias y convertirla en una obra de arte. ¿Qué escogemos? ¿De qué manera escogemos? Mirar. Pues la propuesta desde la sistémica es hacer trabajo personal, conocernos, conocer a nuestro sistema, para que podamos llenar esa parte vacía con inclusión de las personas de nuestra familia, con rescatar o reconectar esos vínculos que son importantes para que esa imagen de los caminos sea una imagen completa, con lo que significa darse cuenta que proviene de la observación interior. Darse cuenta es como esos insights que nos ayudan a decir, ah, mira, estoy viendo ahora una parte que no veía. Es como limpiar las gafas, es como cuando tenemos las gafas y se han ido ensuciando y de repente las limpiamos y digo, ay, ahora veo esto, ahora me doy cuenta de eso. Con paz interior que proviene del sentirnos reconocidos, sentirnos incluidos e incluir personas de nuestra familia, con lo que significa la autogestión. Autogestión es ya no esperar que el otro cambie, sino yo proporcionarme una mirada tranquila de mis emociones y una gestión apropiada de ellas. Y por supuesto, más importante que la conciencia. En la medida en que somos conscientes de qué es lo que nos falta, pues es como que nos damos cuenta que ese vaso en realidad está completo, que no nos falta nada, que esa parte vacía la podemos llenar con aprendizajes.